El gap 17 del 4. Recién tiré una proyección acá de venta para cierre de mercado. Terminó sacando, corrió, generó eficiencia y terminó sacando por eficiencia. Igual este no es horario operativo, por eso era backtest. Y aparte que cuando cierra el mercado, después esto pasa a ser previos de high objetivo, encima estamos alcistas. Pero esto ya hubiera estado protegido, así que no hubiera sido un problema. Eh, Esto de ayer. Vamos a hacer un backtest de hoy en los pares que venimos mirando. Empezamos a ver, voy a mostrar mi cartera. Tengo el euro dólar, libra, el CAD, el australiano, el dólar yen y solamente pispeo Nasdaq y oro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dar un paneo rápido de todos. Descarté hoy lo que es el CAD y el euro, después me terminé dando cuenta que CAD tuvo un lindo movimiento de venta, pero igualmente la verdad que no, los había descartado. Vamos a ver una hora, euro dólar, bueno, nada, completamente acumulado, muy acumulado ya de hace un montón. Eh, no termina de definir los movimientos. Es un par que prácticamente descarté para ver ayer y hoy, ya estos días no lo vengo mirando. Por eso me tiré a abrir la carpeta de, de pares y dado a que nuestra operativa, nuestra lógica, nuestra forma de operar sirve para todo tipo de par, porque estamos hablando de una lógica de acción de precio, lo que se llama la ley de eficiencia, eso responde en todos los mercados. Eh, Así que, bueno, nada, así que podemos traer un paneo en lo que fue la sesión de hoy. Veníamos de un movimiento alcista a partir de la mitigación de un punto extremo que ya estaba mitigado, hoy redefinido de 5. Había quedado alcista estructuralmente, eficiencia en la venta, eh, contracción, bien. Y hoy el precio abre con un Asia, que es un movimiento correctivo, no logra tomar bajos, solamente lo hace hoy en Nueva York, como 15 minutos. No logra hacer un alto, rompimiento. El precio respeta este punto. Vamos a ver cómo podemos eh, sincronizar esto. Tiene que responder siempre a algo. La caída cae porque, bueno, nada en particular. Última liquidez de extremo, interna, no externa. Se la lleva y decide pegar un giro. Empieza a caer en Asia y da una entrada de venta en Asia también. En esta zona de acá. Eso cuando cae, rebota en el break. Eh, y sigue vendiendo. Frankfurt llega a tomar por muy poco el bajo asiático, pero no toma bajos fractales relevantes y da una compra. ¿Cómo pudimos haber tomado esta compra hasta este alto? Nada más, un alto interno. Porque si hubiéramos proyectado a los highs, el precio, por una cuestión de que el precio ya había mitigado el breaker, el precio se nos devolvía y nos sacaba. Pero a raíz de esta sacada y la eficiencia que logra el precio después de la sacada en Frankfurt, fíjense cómo el precio consigue una eficiencia. Sacada, bueno, triple techo, acá mucha liquidez objetiva. No lo miré, estamos viendo que par no lo pe- quiebre estructural. No hay nada relevante abajo, porque no venimos de una sacada de liquidez estructural. Así que no se podría esperar un movimiento mayor. Sin embargo, el precio cuando cae, al generar esta eficiencia, y siempre buscamos eficiencias de tipo, una eficiencia completa, ¿sí? Porque tomo esto y no acá, porque acá hay una strong high, aquí hay una saca de liquidez, un quiebre, un rompimiento, lo que los smart money le llaman una zona decisional, entonces un movimiento de eficiencia.
El precio cuando cae, lejos de mitigar el extremo y automitigarlo, lo que genera es una sacada de liquidez. O sea que acá se resetea. El precio se vuelve, y una entrada, se va, y tenemos una zona de break que nos coincide seguramente con una zona del FIBO. ¿Por qué trazo el FIBO así? Si es un retroceso y no un impulso, es un retroceso estructural. Pero nosotros sabemos que el precio cuando genera eficiencia está vulnerando puntos lógicos de venta en continuación, como en este caso pudo haberlo sido esta zona de break que se encuentra acá. A este punto ya se considera eficiencia y cuando deja mucha liquidez sin sacarla, estamos hablando que el precio nos está vendiendo de acá, tomando esta liquidez prácticamente que cae dejando muchos highs y obviamente que el movimiento correctivo va a continuar. Y esta puede haber sido la única entrada lógica en Frankfurt. No operamos Frankfurt, pero es lo que el mercado dio en base a lo que nosotros sabemos operar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, alcanza a sacar el alto interno que tenía Asia acá. Primero crea un equal highs y después en una contracción se saca un contrapunto de encima. Creo que esto se puede ver un poco más claro en un minuto, quizás. Sí. Antes de sacar el alto, lo que viene a hacer, viene a generar una eficiencia de compra y después alcanza a sacar el alto de liquidez, que era el previous daily high, el alto asiático, y despeja, y ya con el camino despejado. Contrapuntos en el camino, solamente los creados antes del rompimiento, que son este break que tenemos acá, que genera la primera absorción, pero ya todo esto sigue empujando el precio a la baja. Primera absorción, equal highs, terminó, se devuelve, segundo contrapunto, tenemos una ABC, estamos sobre dos breakers, segundo, nada. A partir de acá el precio simplemente se empieza a derretir. No veo movimientos como de venta que se pudieron haber aprovechado. Me hubiera gustado una eficiencia hasta este punto, un movimiento correctivo por encima de estos highs, pero no los veo. Este pudo haber sido, pero también muy riesgoso también. Pero el que metía a venta y el stop por encima daba la toma de los bajos asiáticos. Cuando el precio toma bajo asiático, ahí sí ya tenemos una toma estructural importante, ¿sí? Que viene a ser parte de una liquidez interna de un rango mayor. Todo esto es un movimiento, esto es liquidez interna del rango, pero en temporalidades menores es un rango fractal externo, ¿sí? De un fractal alcista. El precio lo toma con todavía en la sesión de Londres. Bueno, y se dan movimientos muy agresivos, la verdad que no estaba para nada lindo. Bajo, para nada lindo, no me gustó, por eso no lo veo. No, no está lindo. Bien, acá donde hay que poner en balanza cuáles son los pares que realmente valen la pena, el desgaste, porque acá tenemos un desgaste más allá de que estemos sentados y mirando, observando, hacemos un análisis detallado de macro a micro, viendo cuáles son las probabilidades son probabilidades, son proyecciones especulativas en donde nosotros implementamos nuestra lógica y la técnica, pero es al pedo desgastarse en un par bastante indeciso, bastante eh, sin, sin dirección, sin definición. Entonces ahí es donde hay que saltarse a otros pares. Fíjense cómo cambia mucho este par recontradireccionado, completamente alcista en una hora, el GBP con objetivos alcistas también, una estructura completamente saludable, limpia, con mucha liquidez.
Creo que era muy irrelevante estar encerrado en el eurodólar estos días. Pensé acá, la evolución del precio de la zona de break, hermosa, y tomando este bajo, que ya lo habíamos marcado la semana, creo que fue ayer. El precio había hecho el pullback, y entonces en la devolución el pullback, esta alberca de liquidez en temporalidad menor, iba a ser un objetivo, porque la liquidez que le daba relevancia a una compra de continuación en el breaker. Dicho y hecho, el precio respetó esa zona, se llegó ayer a la noche, en una venta que yo, si no mal no me equivoco, la vendí solamente hasta como por los bajos asiáticos, exactamente, y después la abandoné y el precio siguió cayendo. Eh, Misma lógica, el precio en este momento estábamos buscando ventas el día de ayer con este objetivo, sin forzarlo. Pensamos que iba a venir acá y no, siguió subiendo. Así es un movimiento alto, un Frankfurt que no saca ningún tipo de alto asiático, si lo hace en Londres. Acá podemos tener un movimiento de AMD, que es el movimiento de acumulación asiática, manipulación y distribución. En este caso, la manipulación fue con Nueva York, perdón, con Londres, y gran parte del recorrido, no gran parte, fue iniciado por Londres y continuado por Nueva York. Bien, las razones fueron justamente la misma. El precio en esta pequeña alberca de liquidez, en donde termina de romper con cuerpo, termina rebotando en este primer punto, que hasta acá era válido, porque no estaban montado sobre este, pero sobre este sí, entonces ya lo mitiga de antemano, convirtiéndolo en liquidez objetiva de primer momento. Entonces empieza a subir, empieza a generar eficiencias, sigue en breaker, y acá obviamente Londres sacando el alto asiático ya era insostenible. ¿Cómo hacemos para buscar este tipo de entradas? Fíjense que cuando el precio se devuelve a un punto extremo. Nosotros decimos que cuando el precio mitiga un extremo es porque está agotado. No en todos los casos, a veces el precio mitiga un extremo y resulta ser que porque no marqué bien, en el pasado todo este movimiento representaba una EPA en mayor temporalidad. Eso quiere decir que le da relevancia no solamente al Open, que me coincide en el breaker con una zona 1, sino en el final, que me coincide con una zona 2, solo porque es todo parte de una EPA. Eso cuando el precio se monta con cuerpo sobre un breaker. No existe, si no existe breaker, no hay EPA. Entonces, los extremos no tienen relevancia. En este caso, el precio cuando hace la sacada del rango, no solamente que genera una eficiencia en 5, sino que previamente genera un quiebre en un minuto. Y no es porque nos llevemos por un quiebre estructural en un minuto, sino porque el precio genera una eficiencia total en una temporalidad mayor. ¿Sí? Sabemos que una eficiencia en un minuto puede ser simplemente para corregir 5 minutos, pero una eficiencia en 5 puede ser para corregir 15. 15 o una hora. Entonces el movimiento es mucho más relevante. En este caso tenemos un quiebre de un minuto y una eficiencia en 5, por lo que podíamos prever que el precio mínimamente se iba a llevar los bajos asiáticos. Así fue la proyección. El precio en 5 genera una eficiencia, el quiebre en un minuto estuvo acá. Voy a bajar a 3, que 3 por lo general comparte rango con 5, no con 1 sino con 5. Quiebre en un minuto, eficiencia en 5, y a partir de acá es que uno tira el FIBO y buscar confluencias, o directamente seguía con lo que nosotros ya conocemos. Eh, aquí voy a tirar. Bueno, hasta acá no se volvió. Creo que fue esta zona que lo metí. Al 61 no se llegó, pero sí llegó un área de descuento. Voy a bajar un minuto a ver específicamente qué había vendido para poder dejarlo ya marcado. Bien, perfecto. Acá lo tengo, es el esquema, esto había marcado. Tengo un bajo, ¿sí? En un minuto, un quiebre estructural, reacción, reacción, rompimiento con cuerpo. Dos reacciones, una especie de esquema medio deforme, por así decirlo, pero tengo alineado a esto
que si este es mi alto que no prospera, ¿sí? Y esta es mi reacción previo al rompimiento, cuando el precio viene lo que hace es la primer, en la mitigación de continuación de 5 minutos, lo primero que rechaza es la absorción del primer breaker. Cuando el precio sube, tengo que esta primera intención de compra a modo de inducement es mi objetivo líquido. Siempre buscamos fractales y por eso está el, eh, el esquema. Y apenas por encima, el segundo punto es el que se respeta. En este caso había una micro EPA y una zona de break. Esto es lo que tenía marcado yo. Cuando el precio sube, hace un equal high. Yo no entro acá y el precio cae. No hace una ruptura con cuerpo, sino una inducción. Y entonces cuando el precio sube, saca estos saltos acá y da ya una correcta entrada. Esto sí se pudo haber tomado, fíjense, nada más que estuvo medio ruidoso acá, yo le entré acá, pero el precio después vuelve a generar una eficiencia y volvió a dar una entrada en continuación. Bastante ruido. Sí, recuerdo que ayer estuve renegando un poco porque si bien dio el TP, fue muy sufrido, se llegó después de un tiempo bastante larguito, pero se llegó. Después creo que se montó en una venta por acá también, Fran, si no me equivoco. Bien, primer TP concretado y siguió cayendo al objetivo mayor. Objetivo mayor, porque aquí hay una sacada de liquidez y un cumplimiento con cuerpo, lo que determina el cierre de un rango, y esta es la corrección en su totalidad. Si tenemos FIBO, van a ver que el precio ahí estaba en la zona del 61.8, así que estuvo bárbaro. Cuando el precio se lo toma, esto fue ya ayer en Asia, el panorama estaba muy bonito, venía bastante bajista, mucha liquidez, mucha eficiencia, separado solo por esto, un high, un rompimiento, un nuevo rango. Cuando el precio empieza a subir, va directo a la zona de break, directo, empieza a caer, debería dar una continuación de venta, aunque nosotros tenemos que completó una corrección en el macro, estamos macro alcistas, y esta inducción es relevante. Entonces el precio acá hace una mitigación y empieza a irse nuevamente. Ok, esto se pudo haber operado, podríamos bajar y verlo. Esto fue en Frankfurt, nadie despierta en Frankfurt, pero se pudo haber quizás operado en una temporalidad menor. Ahora, ya esta mañana teníamos el pronóstico de compra de continuación. ¿Por qué? Porque acá, en este rango claramente bajista estructuralmente, este punto tendría que haber sido un punto de continuación de venta. Ok, no lo fue. El precio se vuelve a subir y bueno, con inducción dentro de la misma zona debería haber dado una venta por tener liquidez objetiva. No por liquidez fractal, sino por liquidez objetiva. Y no lo hizo, se fue a hacer una eficiencia completa. Lejos de llevarse el alto, reacciona y empieza a caer. Ok, ya a partir de acá ya no son ventas, son compras. ¿Por qué? Porque en el rango bajista hay puntos lógicos de venta en continuación que fueron vulnerados, por lo tanto ya no van a ser compras, van a ser ventas. Todo movimiento de venta que dé este rango en la zona en donde le dé el precio va a ser meramente correctivo. Y a partir de ahora es que vamos a tomar esta inducción como un momento de giro y este movimiento como un movimiento de impulso, más allá de que todavía sigamos dentro de un rango bajista. Acá no lo había roto. Entonces yo voy a medir con el FIBO de acá a acá el impulso. Nuevamente, el FIBO es meramente para poder tener una 61.8. Es para poder tener una lectura de oferta y demanda y de puntos clave en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que solemos ver nosotros? En 15 ya hay confirmación. Bajamos a 5 o a 3 minutos y nosotros identificamos que el precio se monta por encima de dos breakers. ¿Sí? Tenemos un ABC, eso ya lo conocemos, es muy fácil de marcar. Ya es muy fácil de identificar. Esto no logra ser un alto, no importa, es igual. Y se va para arriba, entonces tenemos una primera zona que había sido mitigada post ruptura, ¿sí? Lo que libera el precio y en esta venta pasó a ser un objetivo lógico de liquidez. Entonces cuando el precio se lo toma, fíjense cuando se sobrepasa, ya se sobrepasa para nuestra zona 2 de interés. Estábamos en la sesión de Londres, mucha liquidez, la forma en la que cae el precio, mucha liquidez, con los breakers automitigados totalmente. ¿Y por qué el precio subió la necesidad de sacar ese bajo? Bueno, vamos a verlo en temporalidad menor, 3 minutos. Bastante también, bastante feíto la zona. El precio deja un POI a modo de semuelo, el que saca liquidez, sube, hace una inducción, nada más en esta
en esta, vamos a ver si en un minuto es un poco más claro, simplemente saca liquidez, empieza a caer, deja este POI y el precio cae haciendo completamente eficiente la venta, pero a la misma vez se lleva el bajo y lo induce. Respeta la zona, no se pasa de la zona, sigue siendo válido. El precio ya cuando despega, simplemente se va. Fue bastante sucia esta compra, era como para tomar la zona y dejarlo correr, porque por confirmación tenía mucho ruido. Sin embargo, hay una zona que quedó pendiente, sin mitigar, que era el punto en donde el precio despega de una inducción, genera una eficiencia, y lejos de hacer una corrección del 61.8 o de volverse una zona objetiva en donde teníamos zonas de break, que son nuestros puntos, simplemente se va. Como no alcanza objetivo en la devolución, este punto pasó a ser la entrada que dio el precio en la nueva sesión que fue en Nueva York. Hermoso, hermoso. Eh, Bien, eso por un lado, hablando de GBP. La verdad, una estructura mucho más clara, más sensible, en donde como contrapunto lo único que tenemos son altos de liquidez. Nada más porque todo esto está líquido, así que es un punto objetivo a favor de tendencia, estamos alcistas. El precio vino y se empezó a ir de vuelta. Cuando se va de vuelta, tenemos un quiebre estructural en 3 minutos, que es también a modo de engaño, lo hace acá, solamente para tomar liquidez y generar una continuación, y así como se cae, se vuelve a subir. Genera un inducement y una mitigación del punto extremo. Nosotros sabemos que vamos a seguir de compra, primeramente por la tendencia, y segundo porque esto que es un quiebre estructural que genera una eficiencia, hoy yo puedo decir, ok, acá el precio me genera una eficiencia. Entonces, mido esto como un impulso, acá lo puedo vender. Tengo una zona de break, tengo una zona EPA. Puedo venderlo porque ya mi bajo está completamente eficiente. Primeramente que tengo dos errores principales. Uno, que esto no me responde a nada. Y eso es importante porque de eso parte el análisis. ¿A qué responde? A una zona, ok, saco liquidez, me responde algo y dio un movimiento con volumen. Ok, le voy a dar relevancia. Ahora, si yo simplemente veo volumen, eficiencia, inducciones que no tienen sentido y la zona no responde a nada, entonces no hay razón por qué buscar un giro en el precio. Entonces podemos identificar que esto es trampa. Otra de las formas es esperando que el precio suba y vulnere nuestros puntos lógicos de venta en continuación. En este caso pudimos haber encerrado tanto breaker como EPA. El precio genera un inducement y se lo lleva barridito a generar eh, una mitigación del punto extremo. Eso vulnera completamente las ventas, entonces vamos a buscar compras. Esto no es un impulso, esto sí termina siendo un impulso, pero yo lo voy a medir como un impulso. ¿Por qué? Porque estoy buscando compras a raíz de qué, a razón de que el precio vulnera puntos lógicos de venta en continuación. A raíz de eso, yo lo que hago, identifico que si esto es un impulso, esta reacción previa al rompimiento de esta zona que rompe con cuerpo, esta zona, no esta, se transforma en break, por lo tanto esto sepa, y si una liquidez fractal que justifique una compra, voy a buscarlo con inducción. Fuera de eso, es liquidez interna de un impulso. Cuando el precio se lo toma, da una eficiencia, da la entrada y son. Esta entrada la vimos con eh, Chris en vivo, la marcamos y el 61.8 coincidía con el único POI de un minuto referencial que vimos acá. Fue estupendo, en vivo lo que vimos. Bien, entonces nos montamos en un movimiento de continuación. Fuera de eso, el mercado ya cerró, bueno, está por cerrar, y no logra hacer un alto. Uy, increíble. Cierre de mercado y empieza a generar estos movimientos. Esta era justamente la previsión que yo tenía, que mandé al grupo. Fíjense cómo el precio lo que hizo es buscar eficiencia, pero se corrige hasta el extremo. No cayó desde la zona donde lo marqué. Yo marqué una zona como por acá. Exactamente, yo marqué el break. Pero ¿qué pasa? Hay contrapunto. Entonces sí se limpia la liquidez, todo eficiente, pero este punto estaba desconectado.
Ok, el precio viene y se va al extremo. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que obviamente el movimiento que yo voy a tomar es un movimiento contratendencial sin mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver lo que es la estructura, lo que son las zonas de oferta y demanda, en un impulso yo considero que esto puede sacar el alto o no. Pero igualmente, si yo considero comprar acá dentro de un rango, en una zona de oferta prácticamente, es estúpido. Lo que tendría que estar buscando son ventas o esperar que el precio eh, genere un movimiento que me saque el alto. O sea, yo no puedo esperar unas ventas si el precio no me limpia, porque claramente cualquier movimiento por acá puede ser inducen. Entonces, eh, tiene sentido la eficiencia. Yo creo que acá el precio se va a detener para continuar, a menos que quiera caer y barrer la totalidad del movimiento. Pero bueno, era un trade riesgoso, por eso fue de backtest, ya que esto fue 4 de la tarde, casi 5. Entonces se esperaba eso por eficiencia. Sí respondió, pero respondió en un extremo, en un punto lógico. Entonces no van a hacer ventas, van a hacer compras, sí, pero se vendió. Sí, pero el movimiento va a ser correctivo porque la vulneró. O sea, el movimiento es inevitable, lo tiene que hacer, pero no va a ser como yo pienso, como giro, va a ser como para una continuación. Se saca liquidez de encima, vamos a ver hasta dónde esto prospera y cómo nos queda el panorama para operar en Asia. Pero todo muy lindo el día de hoy, muy prolijo, con objetivos macro todavía. Así que bueno, vamos a ver cómo el precio se comporta. Fuera de eso, proyecciones que yo espero por ahí en el momento de Kilson, lejos estamos todavía de eso, es que el precio no me tendría que vulnerar estos puntos. ¿Por qué? Porque acá alcanza la eficiencia total de la compra, es decir, eficiencia, rompimiento de eficiencia no lo alcanza todavía, ¿sí? Para mí sigue siendo un impulso por las vulneraciones que vimos acá. Eficiencias en el extremo, por lo tanto, si desde el punto A al punto B genera una eficiencia completa de la venta, yo tiro el FIBO, lo podría esperar por estas zonas de acá, que estaría incluyendo la limpieza total de toda la liquidez. Y no tendría que irse más porque si no estaría girando todo. Bien, eso con respecto a Libra. Vamos a pasarnos a la UD, tuvo un panorama muy similar, muy provechoso también. Eh, lo bueno, eh, lo bueno de Libra es que partía de una sacada de liquidez fractal, lo que nos daba un buen motivo. En el caso de la UD, no, mitigaba, sacó un bajo interno de toda una trend, entonces el caso no era claramente igual, pero el precio se fue vendiendo en la semana de una forma estupenda, de vuelta. El precio cuando viene hace una sacada de liquidez tener una eficiencia completa vulnerando puntos de compra en continuación, por eso estas reacciones fallidas y en el movimiento de eficiencia que lo podemos ver claramente en 15 minutos, si tiramos FIBO, sincronizamos los puntos en un esquema que hay, altos y bajos hay esquema, en la sacada de un alto de liquidez interna relacionado con una zona de break, se pudo dar la venta que encima tuvo una compra completamente eficiente, espectacular. Inclusive, llegando el precio de la zona, lo que yo suelo hacer siempre es bajar y buscar confirmaciones siempre y cuando no considere entrar por riesgo, pero fíjense cómo el precio confirma de nuevamente de la misma forma, confundiendo obviamente a todos los traders, ¿no? Porque cuando uno encuentra eficiencia en una tendencia es claramente para continuación. Cuando el precio viene y saca este alto de liquidez interno dentro de la zona macro que vimos, fíjense que cuando cae, cae generando una eficiencia. Estoy en 5 minutos, alto, bajo, eficiencia completa. Automáticamente el precio sube, yo tiro a FIBO, teníamos eficiencia en 5, quiebra en 1 minuto. Quiebre en 1 minuto vino acá, en 1 minuto en quiebre, eficiencia en 5, tiro FIBO, solamente para complementar lo que yo sé que es que tengo que operar un breaker. 61.8 y se vendió. ¿Hasta dónde me vendí? Hasta acá abajo. Esta fue mi venta de ayer. De hecho había quedado marcado. Bien, muy claro. Y acá empieza a mostrar movimientos de reversión. Ya cuando el precio suba a puntos desconectados, sí, yo marqué esto porque en temporada menor seguramente hay un POI. Todo esto estaba líquido, fue objetivo de liquidez.
Fíjense cómo el precio se llega a este punto generando una eficiencia, cuando cae se vuelve a comprar. Ahora uno puede pensar, ok, esto fue un movimiento y esto es eficiencia completa, porque acá en un retroceso no continúa el order flow event. ¿Por qué no? Porque lo puedo pensar si mi compra estaba mitigada. ¿Por qué no? Bueno, primeramente porque tenemos una tendencia alcista. Segundo, porque esperábamos una zona correctiva hasta esta zona. ¿Y por qué hasta esta zona? Lo habíamos hablado en días anteriores. Lo había, creo que inclusive analizado Fran, de una manera muy correcta. Yo había dicho que de acá esperaba que el precio caiga y me saca esto, que era una zona uno y esto una zona 2 a raíz de que había una mitigación en 30 y todo esto, tanto esto como esto era parte de toda una EPA. Y él dijo, no, en realidad debería respetar esta zona y no llegar a esta por la simple razón de que el precio hace un alto más y entrega liquidez justificando el punto en zona uno. Exactamente fue así que el precio se compró en la zona. Estupendo y brillante el nivel de análisis que tienen. Entonces, a partir de eso, sabíamos que esto estaba respondiendo a un punto óptimo de compra en continuación y que de acá no debería pasar. Por lo tanto, podemos, teniendo en cuenta eso, ver que este único contrapunto desconectado de todo lo que era liquidez, desconectado en temporalidad menor, era solo un movimiento de eficiencia. ¿Cómo puedo igual yo convencerme de que eso es de eficiencia? Bueno, si el precio cuando llega de ahí me hace una eficiencia para vender, o sea, una eficiencia de compra completa como para vender, espero que el precio respete mis ventas. Y lejos de eso, el precio se va hasta un punto extremo, ya invalida absolutamente todo. Tendría que reaccionar a una zona. Tampoco que tengo mucho para ver, la verdad que no, esto no me llama la atención, no, no me llama nada. Entonces llega, sigue generando eficiencias, sigue generando eficiencias. Hasta este punto yo ya tengo que convencerme de que el precio se va a comprar y no se va a vender. Y el precio se va con una sacada de liquidez, no más. Fíjense cómo el precio cae, toma liquidez. Estoy en 5, ¿eh? Sube, genera eficiencia. Acá lo termina de ejecutar al rango. Cae de vuelta ya para medir el movimiento de compra. Eficiencia de compra. Tuvo que resetearse antes con una inducción. Hizo la eficiencia, deja el POI, el retroceso es el correcto, y el precio se va a la mina. Estuvo hermoso, muy bonito también un trade de Frankfurt, nadie opera Frankfurt, pero es lindo poder entender qué es lo que está haciendo el precio para cuando nos levantamos en sesión entender hasta dónde puede ir, hasta dónde no. Eh, el movimiento es un movimiento bastante limpio, acumula un poco, hace una contracción y el precio termina dando el batacazo final que fue sacar el alto en un alto más alto. Ya la sesión operativa de hoy se basó en que el precio ayer, me pasó, bueno, hice una continuación de la explicación anterior. Veníamos de acá, terminé acá. En fin, hizo ese batacazo, después con las eficiencias que yo vendí, eh, y el precio viene y responde a esta zona que ya respondía a lo que volvía atrás. Me pierdo mucho en el hilo de las cosas porque venimos analizando un montón. Entonces se vuelve medio complejo. Acá hubieron ventas también. Bueno, despega de una forma menos confirmada que el GDP, por lo que no saca liquidez, simplemente empieza a subir. Nuevamente, esto era un rango operativo, el precio genera un rechazo, se vuelve al punto extremo, olvídate, ya no son ventas, son compras, hace un inducement y simplemente se va sin volver a la zona. Medio acumulado, o bastante acumulado Libra, London, así que no, no lo veo que haya sido operable. Lo que sí se pudo ver como oportunidad de compra en continuación, que el precio llega al punto extremo y lo que hace es, sin lejos de sacar el alto, genera una eficiencia completa en todo su movimiento. Entonces uno puede decir, bueno, si es una eficiencia completa, el precio podría caerse a un 50% y dar por debajo del 50% y dar una compra en continuación. Eh, Llegó a la zona, sí, pero no mitigó y así como cayó, se volvió a ir. Eh, Bastante agresivo. Y en lo que se fue ya completó el punto objetivo en primera instancia. Este es el objetivo macro que tenemos nosotros
el cual estamos esperando que se llegue, pero el precio podría querer generar, si pretende girarse de acá en el macro para vender, limpiar camino, y la única forma que tiene es sacándose de encima justamente este punto que ahora está justificado con liquidez fractal. Otra vez, tenemos que el precio viene acompañando a un agotamiento con una liquidez completamente para barrer ahora en una venta. Es hermoso. Tenemos entonces como excusa que el precio saca liquidez, ¿sí?, de un alto fractal, saca liquidez de un alto fractal, tiene una compra completamente agotada y el precio en todo su impulso no logró hacer una corrección para cerrar rango, por lo tanto el precio acá podría sí terminar de corregir el rango, llegando a esas zonas en donde lo estuvimos esperando hoy por debajo del 50%. Entonces, quizás ahí el precio es que nos dé ese movimiento. Inclusive, acá hay una EPA que el precio no mitiga en temporalidad menor. Ahí está. Que se ve muy clara con liquidez previa, más esta liquidez que genera eficiencia. Un hermoso panorama de venta para Asia en el AUD. Vamos a pasar al Yen, un Yen hermoso también, correlativo de los demás. Habíamos identificado una toma de un fractal diario en el pasado, que había generado todo este movimiento hermoso y bastante agresivo. Lo vemos en temporalidad mayor. Una hora ya tenía confirmaciones con este movimiento que lejos de romper la estructura, lejos de romper, genera una inducción y una eficiencia de venta en continuación, ¿sí? Porque el precio eh, generó ese movimiento. Este movimiento se pudo haber operado en temporalidad menor, pero no lo estábamos viendo en ese momento. Entonces, el día de ayer, porque esto era un movimiento, una zona asiática, eh, ayer antes de... ¿Esto fue ayer? Sí, ayer nosotros estábamos charlando con los chicos en el Discord y decíamos, ok, tenemos un punto objetivo de esta compra que dio el precio en el bajo, que era sacar justamente este alto fractal interno por el referencial que marcó EMI de una hora. eh, y a partir de acá dijimos, bueno, ok, acá podemos tener un giro. ¿Por qué? Porque venimos acompañando el precio primero en un movimiento de agotamiento a favor de tendencia, con inducción de un alto fractal y con una compra completamente eficiente, tanto en los extremos como en los breakers. Entonces, eso es un indicio de que el precio antes de sacar genera eficiencias simplemente para irse de ventas. El precio ni bien saca, genera una eficiencia completa, y se puede ver muy claro ahí, se vuelve en lugar de tocar contrapuntos de continuación, que son claramente estos breakers, se caen limpio, y a partir de acá, creo que lejos de llegarse a la zona, se cae, pero se cae tocando una zona que nosotros conocemos, que es el breaker que rompe la armonía de la compra. Así que nosotros lo hubiéramos tomado, inclusive habiendo tomado esa zona como una confirmación, después hubiéramos sí tenido una entrada por, por oferta y demanda con FIBO. ¿Por qué? Porque lejos de caerse directo, el precio sí vuelve a generar una eficiencia completa y a partir de acá, teniendo en cuenta que ese es el punto lógico, si lo medimos como impulso, ya acá el precio daba una entrada en esta hermosa venta que dio el mercado asiático. Entonces, de vuelta a la proyección, estuvo fenomenal. Venta que cae y genera una eficiencia de compra. Nosotros lo habíamos visto en 15 con los chicos hoy a la mañana y dijimos, ok, en el medio, muchas oportunidades de venta en continuación, por ejemplo, esta, muchas, pero bueno, hoy fue un día en donde no lo tuve, no lo arranqué muy en Nueva York, un poquito pasado, entonces no, bueno, teníamos en cuenta que si el precio había sacado esta liquidez y había generado una eficiencia de compra, podría generar un giro. La continuación tendría que haber sido mínimamente con una reacción en esta zona, porque encima era un FB, era una zona de FB en H1, tenía confirmación en 15 con este break y clavaba perfecto en la zona de FIBO también. Pero lejos de eso, el precio genera una acumulación de eficiencias de venta y se desplaza directamente al punto extremo. Cuando bajamos la temporalidad y empezamos a redefinir el punto extremo, a ver cuál es el movimiento que puede dar una posible inducción o una continuación, podemos identificar que nosotros claramente acá tenemos una ABC, ¿sí? El primer break, el segundo break, esto representa el extremo, ese era el punto óptimo. A partir de acá, como se produce un flip en un minuto, yo
le dije a Cris que me metía de lleno porque el precio cuando hay flip, cuando hay aceleraciones y viene de generar eficiencias de venta, cuando se devuelve no lo frena nada. Entonces es entrar y chao. Donde me salí en un contrapunto probable de venta en continuación, que era justamente ¿y por qué de venta en continuación? Bueno, simplemente porque el precio vulnera el punto lógico de compra, por lo tanto no van a hacer ventas, por lo tanto no van a hacer compras, van a hacer ventas. Por más que se compre, el movimiento tiene que ser tomado como movimiento correctivo y los macros movimientos de venta. Entonces yo me fui en donde el precio quebraba estructura y generaba la primera EPA, ¿sí? Como contrapunto. Entonces me saca, estupendo. Y yo reentrada que creo que le entró Prana. A raíz de eso, identificamos el esquema que nos queda en el primer quiebre y tenemos un alto, un bajo, un alto más alto, un bajo, un fallo, reacción, última reacción, rompimiento. Esto se considera el primer objetivo fractal de un esquema cuando no hay liquidez fractal interna, que justifica una venta desde este punto. Viéndolo desde 15 minutos fractales internos, no hay. Si yo bajo a 5 o a 3 voy a encontrar que aquí hay un fractal, acá hay un fractal, acá hay un fractal. Entonces voy a decir, eso sí justifica la venta de acá. Y está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el esquema en 15, por lo tanto tengo que identificar mi fractal en 15 y no bajar y justificarlo en 5. Se lee en la temporalidad en la que se ve. Yo veo el esquema en 15 minutos, busco el fractal en 15 minutos. Los fractales internos previos a este punto, si no tienen liquidez, no me representan nada. Entonces el precio se acerca a este punto, lo saca y hoy estamos en una venta muy cerca de un horario bastante que no era operativo, era justamente esta venta. ¿Por qué? Porque el precio cuando ni bien saca, lejos de generar una reacción como de absorción en este punto, sigue de largo y me genera una eficiencia. Esta eficiencia se ve muy clara en 5 pero también se ve clara en 3 que más allá de que no haya sido en su totalidad, era claramente innecesario. El precio tenía ineficiencias acá, y tenía en un punto extremo el último breaker que había roto la armonía. Entonces, a partir de acá el precio cae en limpio y por lo que tomó, de dónde vengo y hacia dónde voy, de que mis ventas, mis compras fueron vulneradas en el pasado, atrás, a la mañana, es que voy a meter una venta. El precio, cuando genera esta eficiencia, empieza a subir, tiro fijo y me arriesgo, porque fue una entrada por riesgo, una entrada con límite, en donde tomé la zona del 61 si no me equivoco, y metí justamente ahí. Voy a mostrar qué es lo que abracé. Y dije, ok, si el precio va al extremo, porque no era por completo mi venta, por lo tanto, si me saca cuando llega al extremo, no importa poco, ya es inválido. Entonces, encierro lo que es el open de un break, un vacío de liquidez y lo que era una pequeña EPA, porque este punto no tuvo absorción, sí tuvo pullback, pero no tuvo, entonces lo tomé ahí. El precio empezó a subir, pensé que me sacaba y de una forma explosiva dio un hermoso beneficio un TP. De vuelta, como siempre, digo, bueno, me salgo acá. ¿Por qué? Porque estamos cerca en un horario ya muy de cierre, en donde el precio no te va a dar todos los movimientos juntos y se va a guardar algo para Asia. Digo, bueno, a partir del cierre, como lo es ahora, esto se convierte en un previous daily high. Muchas veces es el objetivo de liquidez que quiere terminar de rematar el precio para terminar de vender. En ese caso, cuando el precio se vuelve, marco mi primer contrapunto lógico, que es un break, lo hace eficiente, prospera en un bajo más bajo y a partir de acá con Cristian en vivo estuvimos evaluando la probabilidad de que a partir de esta EPA el precio cuando saca estos lows se pueda dar una compra hasta estos altos. Fíjense cómo se acumula, se acumula, se acumula por falta de volatilidad por el horario, pero empieza a hacer ese empujón a caminar derecho. ¿Por qué? Porque estos puntos ya fueron liberados. Entonces el precio genera una absorción y crea contrapuntos, puede caminar en compras tranquilamente y lo que nos puede estar dando tanto en Libra como en el AUD, en el par australiano, esas ventas que estamos buscando, porque claramente son pares correlativos por lo general. Bien, entonces las proyecciones son de venta hasta los bajos, eh, probablemente con la volada de este alto, y si no, va a crear la condición que me invalide puntos anteriormente y me deje otros. Eso lo vamos a ir evaluando. Eh, ¿Y qué más? Yo creo que ya no más.
El resto no tiene sentido. Oro, no, bueno, no veníamos viendo esto con el oro. Habíamos dicho que veíamos muy poco probable que el precio respete las zonas de venta, porque viene una que viene muy alcista, esto que se considera retroceso lo induce, no muestra intención de rompimiento porque no fue con cuerpo, simplemente inducción, y las ventas venían completamente eficientes en 5 minutos, en 15 también, entonces prácticamente que no tenía sentido, no tenía sentido. Yo puedo estar mirando la mitigación de este extremo que no estuvo mitigado con estos saltos de liquidez como puntos objetivos, pero no para una venta, sino para una compra, porque ya a este punto cualquier movimiento de venta podría ser inducement, el precio debería respetar mi rango actual de momentum, claramente no lo respeta y se va a generar una eficiencia, eficiencia que se transforma en una compra en continuación. Y esto también lo habíamos marcado con Gris en vivo, donde habíamos visto que el precio acá no generaba un rompimiento, por lo tanto dije, esto no es EPA, esto es liquidez, pero acto seguido el precio sube y termina cerrando con cuerpo y ahora sí se cae, entonces transforma esto en liquidez y esto sigue en una EPA, porque ahora sí esto es un breaker. Entonces el precio acá genera esa continuación y en esa continuación de compra uno lo puede acompañar viendo que el precio viene completamente eficiente. Ese es el tipo de análisis que hay que hacer y hay que ser rápidos y hay que estar despiertos. En donde hay duda, uno se queda quieto, espera, analiza y no opera, porque ahí es donde empieza todo el quilombo, en donde marca cosas que no tienen sentido. Y siempre hay que tener en cuenta el tema de los horarios, el tema de las sesiones y ver si realmente el trade que estás viendo como muy claro tiene un ratio o un riesgo que es válido, ¿no? Y hay veces que no vale la pena tomar ciertos movimientos, simplemente dejarlos que ceden para que termine de justificar algún otro punto que uno está mirando. Bueno, bros, esto es todo por hoy. Espero no haberlo aburrido. Y fue un paneo bastante rápido sobre todos los pares que estamos analizando y a los que estamos dándole un vistazo todos los días.